Bueno, ahora vamos a ver el funcionamiento de los diodos en AC. Ya. Aquí voy a poner el voltaje de la fuente, que sería una onda seno. Usted sabe que el seno va desde 1, positivo hasta -1. Pero si yo le cambio la amplitud a esa onda seno, yo le pongo 5, seno de omega t más phi. Usted sabe que la amplitud, si ya le estoy poniendo 5, la amplitud va a ir desde 5 positivo a 5 negativo, ¿no? Ese sería mi voltaje de la fuente, ¿no? El W representa la frecuencia, pero no directamente con el valor que sale ahí, sino que usted tiene que saber, o recordar, mejor dicho, que la frecuencia sería 1 ¿sobre cuánto? ¿Recuerdan? Puede ser que la fórmula que siempre nos aprendíamos es omega es 2 pi f. Entonces, despejando de esta de aquí, tienes que la frecuencia es 1 sobre 2 pi omega. ¿Ya? Y el pi que está ahí es el desplazamiento de la onda seno, ¿no? Y está aquí, este es un cruce por cero, ¿no? Está por el origen aquí. Si yo lo tengo en cero, cruza por el origen. Si yo lo tengo por un número cualquiera, la onda quedaría desplazada. Es el número, ¿no? El número me llega aquí. Y sería la misma onda, pero desplazada, ¿no? Continúa dibujándola. Si está cero, sería la misma onda seno original. ¿Listo? Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar con esa onda, con esta onda seno, y vamos a usarlo para resolver algún ejercicio sencillo, ¿no? Le voy a poner alterno. Si es alterno es indiferente ponerle el más y el menos en cualquier lugar, pero para no sé cómo vamos a ponerle más menos, ¿no? Pero usted sabe que quiere decir alterno que está más menos en este sentido. Aquí va a ser más menos, y luego va a cambiar de polaridad y va a ser menos más cuando esté en la parte de abajo de la onda, y esto va a cambiar de más menos a menos más, y otra vez va a ser más menos, y así sucesivamente. ¿Ya? Tenemos este circuito. Ahora, vamos dejando esto claro. ¿Qué tiene aquí en la resistencia? ¿No? Todo el voltaje cae en la resistencia, y nosotros siempre estamos acostumbrados a decir que esta es la referencia. ¿Ya? En unos libros está así, en otros libros está la referencia. En unos libros está así, en otros está así, ¿no? Esto es la referencia. Prácticamente, o sea, viendo en la práctica, ¿qué viene a ser la referencia? La referencia viene a ser dónde usted va a conectar el multímetro, cómo lo va a conectar en la práctica, ¿no? En la práctica usted tiene un multímetro, tiene dos cables, el rojo y el negro, y usted el negro lo va a conectar acá.
negro, ¿no? Y teniendo una referencia ahí, usted con el cable rojo, usted mira el voltaje aquí, entonces le está dando el voltaje de la fuente, y si el cable rojo lo pone acá, le está dando el voltaje de la resistencia, ¿no? O si tiene otro elemento, pone el cable rojo en ese elemento y el cable negro siempre va a estar acá. Y todos los voltajes que va a leer el multímetro va a ser con el punto donde usted está poniendo el cable rojo con respecto a la referencia. ¿Ya? Y aquí hay otro dispositivo, una fuente, una resistencia, lo que sea. Cuando usted mide el voltaje acá, es el voltaje desde este punto hasta este punto, que es la referencia donde usted tiene conectado el cable negro. ¿Ya? Ahora, para no estar dibujando cuadraditos así, en electrónica acostumbran a hacer esto. ¿Ya? Lo que quiere decir es que este punto está conectado a referencia y este punto está conectado a referencia. Como ambas referencias son las mismas, es como que estuviera unido este cable ya. ¿Ya? Lo que le hago la aclaración es porque usted está acostumbrado a verlo así y de aquí en adelante lo vamos a hacer así porque los circuitos son tan grandes a veces que es más fácil dibujarlo así. Cuando usted abre un plano eléctrico, un plano electrónico de algún equipo, qué sé yo, un televisor, usted va a encontrar líneas que llegan a esta referencia, un poco de circuito y llegan a otra referencia, por ejemplo. Usted está acostumbrado a ver esto. Tres mallas, así, ¿no? Y acá hay una cosa, y acá hay otra cosa conectada y así, ¿no? Pero como se vuelve muy, muy grande el circuito, dibujando todas las mallas, en electrónica lo que le hacen es esto. Referencia de un equipo, el otro equipo, el otro equipo, o sea, qué sé yo, puede ser un diodo, una resistencia, cualquier cosa, o una fuente, y lo que le van diciendo, ay, este está conectado a referencia, este está a referencia, este está a referencia, ¿no? Entonces se vuelve más rápido escribirlo así. No es solamente por lo rápido, sino que ocupa menos espacio. Y acuérdense que el circuito del televisor, por ejemplo, de un televisor, mira, un aparato que es sencillo, estamos hablando de un aparato de electrónica médica que puede ser más complejo. Un televisor tiene muchas resistencias, muchos diodos, muchos transistores, muchos capacitores. Entonces, se volvería muy grande dibujarlo así, por eso tratamos de dibujarlo así. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, nuestras mallas que eran así, van a estar representadas así. Aunque tú veas o creas que no cierra esta malla, sí está cerrando, porque este punto, como es el mismo punto, es como que estuviera esto así. ¿Ya? Entonces, si cierra el circuito, partes de referencia y llegas a referencia, como es el mismo punto, es el mismo nodo, este es el mismo nodo, entonces sí está cerrado el circuito, aunque no parezca, ¿no? Pero sí lo está. ¿Listo? ¿Está entendido eso? Bueno, ahora, nosotros sabemos que el voltaje que cae, el voltaje que emana la fuente, la onda seno, es el mismo voltaje de la resistencia. RL, pongamos, ¿no? En el libro va a ver usted RL porque le dicen R de load, o sea, resistencia de carga, o sea, donde cae, es la carga del circuito, ¿no? ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que si vamos a dibujar el voltaje de la fuente vamos a ponerle
df es igual a 10 seno de omega t. Entonces sabemos que va a ser una seno de una amplitud de 10 hasta menos 10. Esto sería df. Y mi voltaje de la resistencia va a ser el mismo. Va a caer lo mismo a la misma onda seno, ¿no? Ya, de 10 hasta menos 10. Listo. Ahora vamos a cambiar un poco el circuito. Como ya sabemos diodos, ahora voy a dibujar esto. Así mismo, ¿no? df de 10 seno de omega t. Aquí le voy a poner un diodo de silicio. Aquí la resistencia de carga. Aquí a referencia, ¿no? A referencia y a referencia. Listo. Ahora vamos a dibujar la fuente, ¿no? Ese es el voltaje de la fuente. Dibujarlo así un poquito más grande. Ya. Listo. Ese sería mi seno. Aquí lo tenemos de 10 positivo a menos 10. Y con la línea, con esta pluma roja voy a dibujar mi RL. Vamos a poner aquí. DF. Entonces en la fuente le voy a poner este rectángulo azul para que usted sepa que el BF va a estar con color azul. Y se ve esta misma gráfica para que se entienda un poco mejor. Voy a dibujar voltaje de RL y le voy a poner un rectángulo rojo para que usted se vea que con ese color lo voy a dibujar. Listo, ¿qué pasa? Mire de dónde empieza este voltaje. Empieza desde cero, ¿no? Entonces aquí yo tengo 0 voltios. ¿Ya? En 0 voltios, ¿ese diodo conduce o no conduce? Respondan en el chat. Bueno, ya respondieron en el chat que cuando es cero no conduce el diodo. ¿En qué voltaje de la fuente el diodo ya empieza a conducir? Escríbanlo en el chat. Cuando la fuente vale ¿cuánto? Muy bien, mayor a 0.7. Entonces vamos a suponer que aquí está el 0.7 en este nivel. Yo sé que si esto es 10 y esto es 0.7, la escala debería ser el 0.7 por aquí bien abajo, ¿no? Pero si lo pongo muy abajo no se va a ver bien. Entonces vamos a suponer que está aquí el 0.7. Entonces, este punto yo lo traslado a la otra gráfica. Ya. Y entonces, esto era cero hasta que de golpe ya empieza a conducir. Cuando ya empieza a conducir, en este punto, ¿qué sucede? ¿Qué voltaje siente la,
Anteriormente estaba abierto y siente 0, ¿no? Pero cuando la fuente vale 0.7, el voltaje de RL, la resistencia, ¿qué voltaje siente? ¿Qué voltaje siente la resistencia en 0.7? O 0. Hagámoslo más didáctico. En 0.8. En 0.8. Cuando el voltaje vale 0.8. Pasadito de 0.7, ¿ya? 0.8. Cuando vale 0.8, ¿qué voltaje siente la resistencia? Muy bien, 0.1. Eso contestaron en el chat, muy bien. ¿Por qué? Porque a pesar que ya está conduciendo y está pasando, y esto de aquí ya está mayor a 0.7, este de aquí me va a consumir 0.7. Entonces, en 0.8, que ya es un valor que va a empezar a conducir, que esto ya se cierra, quitándole 0.7 que me consume el diodo por atravesar la zona de deflexión, va a hacer que sienta solamente 0.1 la resistencia, ¿no? Entonces, desde aquí va a empezar a subir esto de aquí, ¿no? Y así mismo, ¿no? Cuando esto sea... Ahora, cuando el voltaje de aquí sea el máximo, ¿cuánto es el máximo voltaje de aquí? 10 voltios. ¿Cuánto va a sentir la resistencia? ¿Qué voltaje? Escríbanlo en el chat. Muy bien, 9.3. Entonces, usted sabe que no va a llegar a 10 porque esto era 10. Usted va a llegar hasta 9.3. Digamos que 9.3 es por aquí y usted va a llegar hasta aquí. ¿Y se da cuenta? 0. Voy a llegar hasta aquí, hasta 9.3. Si se puede dar cuenta, si yo trazo lo que está aquí, yo digo, no conduce, de aquí para acá sí conduce. ¿Ya? Pero si yo lo grafico aquí mismo, pareciera como que llego a 10. ¿Se da cuenta? Pero en realidad nunca voy a llegar a 10. Entonces, esta gráfica sí me ayuda a sacar la gráfica de acá abajo, siempre y cuando le quite este pedazo de aquí. Siempre y cuando le quite este pedazo de aquí. ¿Se da cuenta? Le recorto y esto que está aquí lo bajo, ¿no? Y este así, ¿no? ¿Se da cuenta? Que no tiene esta línea vertical, este escalón. ¿Ya? Porque este punto de aquí es 0. Y este espacio que hay entre este punto para arriba es 9.3, que es el máximo, ¿no? 9.3. Pregunta que hacen en el chat, RL, ¿no? En todos los libros de electrónica usted va a ver RL porque en inglés R por resistencia y L de carga, ¿no? Load. R de carga, R de load. Quiere decir que es la carga del circuito, es lo que usted va a alimentar. ¿Ya? Usted tiene una fuente, usted tiene un diodo y esto es lo que va a alimentar. Acuérdese que la resistencia representa un elemento que consume energía, ¿no? Y todo equipo electrónico le consume energía, ¿no? Si usted enciende su televisor, le va a consumir energía, ¿no? Las cosas internas del televisor, ¿no? Entonces, esto representa la carga, lo que va a consumir energía. Y como representa la carga, en todos los libros que vea va a haber RL o RLOAD. ¿Listo? Ya. Entonces, asimismo, continuemos con el análisis de esto de aquí, ¿no? Esto va a llegar hasta este punto, va a subir hasta 10, la fuente va a bajar a 10 y va a estar consumiendo, va a estar conduciendo, ¿hasta cuándo va a estar conduciendo? Va a estar conduciendo hasta que el voltaje baje de 0.7. Toda esta parte está conduciendo hasta aquí.
que en mi circuito sería bajar este punto, en mi gráfica de resultados sería bajar este punto, y hasta aquí va a estar conduciendo. Después que baje de 0.7, ¿cuánto sería el voltaje en RL? Vamos viendo, ¿no? Cuando valía 10, la fuente, esto valía 9.3, perdón. Vamos a suponer un punto intermedio. Cuando valía 5, aquí tiene que haber valido 5 menos 0.7, que vale 4.3. Tiene que ser 4.3, ¿no? Igual máximo, que es 10, me vale 9.3. Después bajó hasta acá en este punto, que este punto es 6. Para mí ese punto, en este de acá, cuando vale 6 la fuente, aquí me debe salir este punto 5.3. Luego, como dicen en el chat, cuando bajamos a este nivel de aquí, 0.7 o menos, esto vale 0. Entonces llegamos a 0. Listo. Este es el punto cuando es 0. Cuando el voltaje es menor a 0.7, es 0, ¿no? Hasta acá, 0. Y cuando el voltaje es negativo, ¿cuánto es el valor de RL? Muy bien, será lo mismo, porque usted ya aprendió con los ejercicios anteriores que si tú tienes menos más, si tienes el video así, si tienes menos más en deceno, menos arriba, más abajo, este diodo nunca va a conducir, siempre va a estar abierto. Y si está abierto, todo lo que está por acá no le llega voltaje, ¿no? Entonces de aquí para adelante va a ser 0, 0, hasta este punto, vamos aquí, 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que la onda C no es cíclica, va a empezar todo de nuevo. Va a llegar así. ¿Qué sucede? Que no va a conducir hasta que la fuente supere el voltaje de 0.7, que es del diodo de silicio. Entonces vamos a tener esta línea del 0.7 hasta aquí. Y mire, este es el punto del cruce por cero. ¿Ya? Ya la fuente está mandando voltajes positivos, pero el voltaje positivo de 0.1, 0.2, 0.3 no alcanza a hacer que el diodo conduzca. Por lo tanto, todos los valores menores a 0.7 van a hacer que la fuente, van a hacer que el RL tenga un voltaje de 0. ¿Ya? En este punto máximo, que vale 10, como ya dijimos anteriormente, miren, cuando esto llega a 10, acá abajo vamos a llegar a 9.3, ¿no? ¿Por qué? Porque esos puntos 7 que faltan se los consumió el diodo. Entonces, vamos a poner este punto, vamos a trasladar este punto acá abajo. Vamos a llegar a ese punto, pero no a la misma altura. 3 cuadrados en mi hoja valen 10, le he puesto que no llega a los 3 cuadrados. ¿Por qué? Porque este punto no vale 10, este punto vale... ¿Cuánto vale ese punto? Escríbanlo en el chat. Muy bien, 9.3, ¿no? Este punto, mire, le he puesto la misma línea, ¿no? 9.3. Este de aquí está a la misma altura que la otra, ¿no? Y repetimos el ciclo, ¿no? Que bajamos, ya. Este de aquí tiene que bajar,
¿hasta dónde? Hasta llegar al 9.79. En ese 9.7, ¿qué va a sentir acá abajo? Va a sentir 0 voltios y de ahí se hace 0. Este continuamos por acá, sigue siendo 0. Y cuando viene la parte negativa, con mayor razón va a ser 0, ¿no? Y esto se va a repetir así, ¿no? Esa sería la forma de onda del voltaje en la resistencia RL. Bueno, tenemos este ejercicio. Miren, a veces va a encontrar, algunas personas escriben BF por voltaje de la fuente y BS porque en inglés en algunos libros se va a encontrar como voltaje de la fuente también, pero así está fuente en inglés, ¿no? Source. Listo, tenemos que el BS es igual a 5 seno de omega t. Y nos piden encontrar el voltaje en RL, ¿no? Acuérdense que esto es un gráfico, es una función gráfica, y vamos a encontrarlo así también como gráfico, RL. Listo, vamos a resolverlo. A ver, yo lo que hago para no confundirme es dibujar la fuente y abajo el resultado, porque así voy trasladando los puntos. ¿Ya? Voy a decir que esta altura de 4 cuadrados va a ser mi valor de 5. Pongamos de 5 cuadrados porque sea uno cada uno. ¿Qué les parece? 1, 2, 3, 4, 5, este sería el menos 5. Le pongo los límites. Voy a decir que el periodo, la mitad del periodo va a ser a los 4 cuadrados. Ya, aquí tengo que llegar acá arriba. 4 cuadrados más luego. 4. Tengo que llegar hasta acá abajo. Luego de 4 cuadrados voy a llegar acá abajo. Luego de 4 cuadrados tengo que llegar a 0 de 9. ¿No? Vamos a ponerle 4 cuadrados más para llegar arriba en 9. ¿No? Para hacer un poquito más un ciclo. Ya. Listo, entonces mi resultado lo voy a dibujar abajo. Vamos a mover la hoja un poquito. Sería 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menos 5. Ya, ahí estamos, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los puntos? Sin hacer ningún análisis, los puntos críticos son los cruces por 0, serían los puntos importantes, no críticos, ¿no? Puntos importantes sería 0. Cuando es el máximo, cuando es el mínimo, este otro punto cuando vale 0, ¿no? Y ese otro punto cuando es el máximo. ¿Ya? Se facilita mucho el análisis cuando usted pone la una gráfica abajo de la otra, donde esta es BS y esta va a ser BRL, ¿no? Listo. Vamos analizando qué sucede. Mire, ¿qué pasa cuando el voltaje vale
cero, obviamente el voltaje de la resistencia va a valer cero. ¿Qué pasa cuando el voltaje vale 0.1? ¿Cuánto sería el voltaje en RL? ¿Sería 0? ¿Sería 0.1? ¿Sería menos 0.1? ¿Cuánto usted cree que sería? Cuando el voltaje S, cuando el BS vale 0.1, ¿cuánto sería el voltaje en BRL? Responde en el chat. Muy bien, el mismo voltaje. Cuando la fuente vale 0.1, va a valer el mismo voltaje porque así este diodo esté abierto, todo el voltaje de aquí cae en la resistencia, ¿no? Cuando vale 0.2, va a ser el mismo. 0.3, el mismo. 0.4, el mismo. ¿Cuándo va a haber un cambio? Cuando, cuando la fuente valga qué valor, va a haber un cambio en que sea el mismo. Muy bien la respuesta, cuando supere el 0.7. Listo. Entonces nosotros en esta gráfica que está aquí, deberíamos poner más o menos el 0.7. Como cada cuadrado vale 1, yo diría que mi 0.7 está por aquí, ¿no? Aquí está el 0.7, ¿no? Más o menos, ¿no? Casi llegando a un cuadrado. Entonces, vamos a trasladar ese punto a la gráfica de abajo, ¿no? Y dijimos que es el mismo voltaje, entonces copiamos este pedacito que está aquí, ¿no? Porque cuando vale 0.1, acá también tiene que valer 0.1. Cuando vale 0.2, acá también tiene que valer 0.2 y así sucesivamente hasta el 0.6. Cuando llegó al 0.7, este diodo empieza a conducir. Cuando el diodo empieza a conducir, ¿qué valor siente RL? ¿Qué valor de voltaje siente RL? Bueno, voy a ponerle un dibujo para que se le haga más fácil. Cuando esto empieza a conducir, esto se vuelve un corto. O sea, aquí hay una caída de voltaje 0.7, ¿ya? Esto se vuelve una especie de corto y este voltaje que está aquí me da una caída de 0.7, ¿no? Vamos a suponer que es un diodo ideal. Si fuera un diodo ideal, no tuviera una caída de 0.7, ¿no? Listo. Como es un diodo real, aquí va a tener una caída de 0.7 y al recibir de golpe 0.7, este diodo se quemaría, ¿no? Vamos a poner una resistencia para proteger el diodo, ¿no? ¿Listo? En este caso, como usted lo ve aquí, aquí hay una caída de 0.7. Aquí, ¿cuánto tiene que caer en esta resistencia que está acá? Tiene que caer el resto del voltaje, ¿no? Pero como esto es indiferentemente, imaginémonos que BS vale 5, la caída de voltaje acá sería 0.7 y acá tendría que haber 4.3, ¿no? En total, aquí hay 5 también, y aquí tiene que haber 5, ¿no? Listo. Entonces, para este circuito, si el diodo conduce o no conduce, ese que el diodo no conduzca, o el diodo sí conduzca, esta fuente siempre va a estar en paralelo a RL. Por lo tanto, el voltaje sería el mismo, ¿no? Perdón, hasta acá, ¿no? Hasta acá, hasta hasta ahí, sí. El voltaje sería el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese diodo no está haciendo nada, ese diodo está en paralelo, y ya sea que no conduzca o si conduzca, esta fuente siempre va a estar en paralelo con RL. Listo.
¿Hasta ahí está entendido? A ver, aquí hay una pregunta en el chat que dice que si el voltaje del fuente fuera 0.8, en ERL no habría 0.1. Eso es en el ejercicio anterior, que si tú te das cuenta, como están en serie, cuando ya conduce, el voltaje en RL sería, fuera 0.8, este consume 0.7 y le llega a 0.1. ¿Listo? Ahora, como están en paralelo, en este caso, si este conduce o no conduce, sea lo que sea aquí, tú tienes el mismo voltaje. Vamos viendo vamos recordando circuitos en serie y paralelo. Aquí tienes una fuente, aquí tienes una resistencia, un capacitor, lo que tú quieras. ¿Ya? Y aquí tienes una resistencia, ¿no? Sin importar que hay aquí una resistencia grande, una resistencia pequeña, lo que sea, siempre y cuando no hay un cortocircuito, siempre y cuando no hay un cortocircuito, este voltaje que está aquí va a ser el mismo voltaje que cae acá. ¿Sí o no? Eso es así, ¿no? ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces mire que fue bueno, aunque es un circuito donde estoy poniendo el mismo voltaje, es bueno haberle puesto el diodo en paralelo para que se dé cuenta que este diodo, ya sea que conduce o no conduce, como que no está, igual a RL no le importa porque RL va a tener el mismo voltaje de quién, de la fuente. ¿Queda entendido? Perfecto, ya queda entendido. ¿Ya? Analicemos ese ejercicio. Analícelo y haga el gráfico. Tenemos el voltaje en RL. Esa gráfica tenemos. ¿A qué conclusión hemos llegado? Déjenme buscar las anteriores. Aquí está. No me señalo. Cuando el voltaje es de la fuente es 0.7 o menor que 0.7, esto de aquí está abierto, y en el voltaje de RL usted tiene 0. Voltaje de RL usted tiene 0. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando supera el punto 7. Cuando supera el punto 7, ¿qué voltaje siente RL? Vamos a suponer cuando tiene 0.8. Cuando tiene 0.8, viene por aquí el voltaje, pero este de aquí siempre va a consumir ¿cuánto? Va a consumir 0.7. Entonces, cuando la fuente tiene 0.8, como este consume 0.7, a RL le va a quedar 0.1. ¿Listo? Vamos a suponer cuando llega a 10. Cuando llega a 10, como este siempre consume 0.7, este va a llegar a ¿qué valor? A 9.3. ¿Por qué va a llegar a 9.3? Porque como este ya tiene fijo 0.7, como 9.3 te hacen 10. Entonces la gráfica, si te vas dando cuenta, es esta, ¿no? 0 hasta llegar al 0.7, el valor de 0.7 es 0 menor que 0.7 y cuando es mayor que 0.7 va subiendo hasta llegar a un 9.3. ¿Sí se da cuenta? Y esta gráfica que tengo aquí es la del ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Ya? Pero me dice, pero si ingeniero, el circuito es diferente. El circuito es diferente, que en realidad es el mismo. Porque mira, da lo mismo que esta resistencia está acá y el diodo está acá. ¿Por qué? Porque en ambos circuitos, ¿cómo se encuentran el diodo y la resistencia? ¿En serio o en paralelo? Respondan en el chat.
en serie, muy bien. Se encuentran en serie. Entonces, este circuito es el mismo circuito que está acá. Les hice este pequeño ejercicio para que se den cuenta y no cometan el error de confundirse, ¿no? Es el mismo, ¿no? Listo. Como ya está entendido de esto, ¿está entendido? La gráfica sería igual que la anterior. A ver, tenemos este circuito. Tenemos que esta es mi fuente, que es 10 haciendo omega 3, aquí lo pongo 10 y menos 10. Este sería el voltaje de salida que lo vamos a graficar. ¿Ya? Cuando esto vale 0.1, 0.2, el voltaje en RL va a ser 0. Cuando valga el voltaje de la fuente 2 voltios, ¿cuánto va a sentir en RL, por ejemplo? Va a seguir sintiendo 0, porque está en sentido contrario. Cuando valga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va a seguir siendo 0 porque el diodo está al revés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.8, 0.7, 0.6, sigue valiendo 0 porque está al revés. Entonces todo esto, por lo menos hasta llegar al 0, va a valer 0. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando esto vale 0.7 negativo. Menos 0.7. Este es un punto clave. Vamos a trasladar ese punto hasta abajo. Cuando vale hasta 0.7 negativo, hasta ese valor, esto va a valer 0, ¿no? Ese diodo no prende todavía. Pero cuando empiece valiendo menos 0.8, ¿qué va a suceder? Este va a tender a conducir acá. Porque si está a menos 0.8, la corriente viene así. ¿Se da cuenta? Así. Entonces, por este diodo pasa corriente. Haga de cuenta que esto es un circuito cerrado para que usted lo vea, ¿no? ¿Usted cómo lo ve en la materia anterior? Usted ve que aquí hay, ¿cómo escribe el 0.8 negativo? Usted lo puede escribir como que hay más menos 0.8 negativo, menos 0.8, o también lo puede escribir de la siguiente manera, lo puede escribir como que hay 0.8 positivo con una fuente que dice menos más. Cualquiera de las dos formas está bien escrito, ¿ya? Entonces usted viene y lo pone así. Y yo creo que con este dibujo sí se da cuenta que está conduciendo ese diodo. Está conduciendo ese diodo. ¿Ya? Ahora, perfecto, está conduciendo ese diodo, pero aquí ya se consumieron, de los 0.8 aquí se consumió 0.7. ¿Cuánto siente esto de aquí? Siente 0.1. Pero siente 0.1 negativo. ¿Ya? Porque aquí se lo escribí como positivo, ¿no? Pero es negativo en realidad, porque mire cómo está la fuente, está al revés. Entonces él va a sentir, en este sentido, menos más, va a sentir 0.1 voltios en este sentido. Es verdad, póngale 0.1 positivo, profe, porque si 0.1 más 0.7 más 0.8 tiene que ser 0.1 positivo. Sí, 0.1 positivo con esta polaridad. Pero aquí, lo que le están pidiendo en el voltímetro, la pata más está, la patita del voltímetro, la positiva está aquí, y la negativa está en la referencia. Le había dicho que la negativa siempre está en la referencia. Entonces, como esta polaridad está al revés, lo que usted va a sentir en el gráfico es menos 0.1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí
Y mire, aquí también está abajo, ¿no? Mire cómo está la gráfica. Aquí está menos 0.7 y aquí se va a empezar a sentir menos 0.1. Listo. Entonces, desde aquí va a empezar a conducir todo esto hasta el número 10, hasta el número menos 10. Pero ese número menos 10, número, aquí está el menos 10 para mí. Ese número menos 10 que va a conducir acá, ¿cuánto representaría? ¿Qué número sería acá en la gráfica de BR? Respóndanlo en mi chat. Muy bien, 9 menos 9.3. Ya, recapitulemos. Este circuito se lo ve de esta forma, así cerrándolo. En el momento que este fuente valga menos 0.8, que le puse aquí está menos 0.8 más menos, pero usted lo puede escribir menos más 0.8 positivo. En este caso, usted se da cuenta que está conduciendo, la polaridad de la fuente está a favor del diodo, conduce ese diodo, pero ese diodo ya me consume 0.7, por lo tanto, 0.8 menos 0.7, la resistencia va a caer 0.1 con esta polaridad. Como en el circuito estamos dando el voltaje con un osciloscopio en esta polaridad, como aquí lo tenemos menos más y estamos pidiendo el más menos, me va a dar usted 0.1. Entonces, de aquí en adelante los voltajes van a ser negativos. Este menos 10 representa, en la gráfica, representa un menos 9.3. ¿Por qué? Porque ese diodo se va a comer 0.7. Listo, entonces a este nivel vamos a llegar. ¿Ya? En este punto, que es el mínimo, vamos a bajarlo para ver dónde caería. Caería aquí. El mínimo no va a ser 10 donde estoy apuntando, sino que va a ser el 9.3 negativo, ¿no? Y desde aquí, dibujo, ¿no? Listo. Ahora en el punto de acá va a llegar a 0. Ya. Este llega a 0. Debería llegar así, ¿no? Acá a 0. Pero hay un punto en el que el diodo otra vez no va a conducir. Ese punto va a volver a ser el 9.7, el menos 9, el menos 0.7. Vamos a entenderlo acá. Es este punto que está aquí. Si se da cuenta, vamos a escribir abajo este punto. Entonces, en este punto ya se va a hacer 0. Antes de, mire, en este punto se va a hacer 0. No acá. Aquí. Desde aquí ya va a empezar a hacer 0. De 0. Y obviamente, para lo que continúa de 0, y la parte positiva que viene también va a ser 0, ¿no? Hasta que se vuelva a repetir todo. Listo, todo este ciclo es esta onda, y otra vez control C, control V lo va a pegar acá. Listo, ¿está entendido? Bueno, ¿qué días tiene? ¿Qué se le ocurre aquí? ¿Qué sucede? Al principio, cuando este voltaje vale 0.1, 0.2, este diodo no conduce. Si este diodo no conduce, el circuito está abierto. ¿Qué voltaje siente este multímetro que está conectado aquí? O este osciloscopio que está conectado ahí. ¿Qué voltaje siente cuando ese diodo está abierto? ¿Alguna respuesta? Perfecto, el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque veámoslo como usted lo veía antes. De pronto, como está aquí esta línea abierta, usted se confunde, ¿no? Pero yo le dije que en realidad eso está cerrado.
está cerrado, y están tomando el voltaje aquí, están tomando el voltaje acá, ¿no? Y el circuito está abierto, porque ese diodo está abierto. Entonces, por más que haya una resistencia aquí, esa resistencia no consume voltaje. ¿Por qué? Porque no pasa corriente a través de la resistencia. ¿Por qué? Porque está el circuito abierto, ¿no? El voltaje no pasa a través de esa resistencia. Pero el voltaje sería igual al voltaje de la fuente, el voltaje que siempre aquí. Un ejemplo, porque yo sé que ahorita se están confundiendo, ¿qué pasó? Pero ¿por qué si no hay voltaje aquí? ¿Por qué siempre el voltaje de la fuente? Si me está diciendo que no cae voltaje acá. Es así. Vamos a suponer que usted tiene su toma corriente, que está en su toma corriente de su pared, ¿no? Aquí está. Y aquí tiene un cable y aquí tiene otro cable. ¿Listo? El un cable sería este que está aquí, la línea, y este sería el neutro, ¿no? La línea, y este sería el neutro, ¿no? Listo. ¿Qué sucede? No pasa corriente por aquí. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto, si se da cuenta. Como es un circuito abierto, no pasa corriente por aquí. No está consumiéndole energía en su medidor porque es un circuito abierto, está abierto. ¿Cuándo se cierra? Cuando usted ya le pone aquí el enchufe y eso va a un equipo, pasa la corriente por allá y regresa. Ahí está cerrado, ahí está ya consumiendo corriente. No consume corriente, pero sin embargo sí le puedo medir el voltaje, porque si tú coges un multímetro y una pata del multímetro la metes aquí, la hundes ahí, y la otra la meto acá, sí me va a marcar 110, 120 voltios. ¿Estamos de acuerdo? No pasa corriente, pero sí le puedo medir voltaje. Aquí no pasa corriente por aquí, como no pasa corriente el voltaje en esta resistencia es cero, pero sí le puedo medir voltaje, como no hay caída aquí, sería el mismo voltaje de la fuente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, cuando no conduce, voy a tener el mismo voltaje de la fuente. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empieza a conducir. Pero por lo menos sé que hasta 0.7, vamos a suponer que aquí sea 0.7, hasta 0.7 yo voy a tener el mismo voltaje de la fuente, ¿no? ¿Listo? Ya. Entonces yo lo voy a dibujar así, más o menos que sea parecido, ¿no? Así, hasta aquí. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando ya hay ya supera el 0.7 y esto se cierra? Cuando esto se cierra, usted va a tener el Vs, la resistencia, y aquí va a tener el corto que siempre poníamos, y aquí, ¿en qué dirección? Más o menos 0.7, ¿no? Cuando Vs va de 0.8, este va a consumir 0.7 y 0.1 va a ir acá. Pero lo que hay aquí no me importa porque no lo estoy graficando. Lo único que sé es, aquí va a haber 0.7, ¿no? Se va a quedar en 0.7. Cuando esto valga un número más grande, cuando esto valga 3, ¿cuánto va a haber acá? Y vuelve a haber 0.7. ¿Y aquí cuánto va a haber? La diferencia, ¿no? Entre 3 y 0.7, que sería 2.3. Pero esto no me importa porque no lo estoy graficando. ¿Qué va a haber? 0.7. Igual va a haber 0.7. Listo. Cuando esto valga 5, el máximo, aquí igual va a haber 0.7. Aquí, ¿qué habrá? Habrá 4.3, pero igual no me importa. Igual va a haber, para todos estos casos, va a haber 0.7. Hemos llegado al máximo que es 5, ¿sí se da cuenta? Ahora,
Asimismo, cuando comienza a disminuir ese 5, comienza a ver 4, igual voy a tener 0.7. Cuando comienza a ver 3, igual voy a tener 0.7 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el diodo otra vez deja de conducir. ¿Cuánto es ese punto cuando deja de conducir? Es el mismo. Cuando se perdió 0.7 empezó a conducir y cuando vuelve a caer de 0.7 ya no conduce. Entonces vamos a tener que dibujar acá un 0.7 y ver dónde cae eso aquí. ¿Ya? Entonces sabemos que seguro, hasta esa línea roja, hasta aquí va a conducir. Luego, ya no es 0.7, cuando sea 0.6, se va a abrir y va a dejar pasar el voltaje de la fuente. Entonces, esta línea que esté aquí, la voy a replicar acá abajo. ¿Listo? Eso sería. Luego, cuando viene, si ya dijimos que menos de 0.7 no va a conducir, peor cuando sea negativo, pues. Porque cuando sea negativo, perdón, cuando sea negativo, ¿qué va a suceder? El diodo no va a conducir. Cuando no conduce, ¿qué pasa cuando no conduce? Vuelve a mostrar el voltaje de la fuente. ¿Se da cuenta? Cuando sea negativo, el diodo no conduce. Cuando el diodo no conduce está abierto y otra vez yo leo el voltaje de la fuente. Entonces tengo que copiar todo esto que está aquí así, esta línea. La pregunta que es, ¿llega hasta 5 o no llega hasta 5? ¿Llega hasta menos 5 o no llega hasta menos 5? Sí va a llegar. ¿Por qué? Porque está abierto y va a leer el mismo voltaje. Si aquí hay menos 5, esto va a estar abierto, no va a consumir voltaje porque no pasa corriente a través de este circuito. Y yo sé que el diodo da caída de 0.7, pero aquí no le da caída porque el diodo está abierto. Entonces vamos a llegar a menos 5. Obviamente vamos a seguir avanzando. Este punto, cuando la fuente va de menos 5, menos 4, menos 3, va a seguir abierto, menos 2, menos 1, menos 0.7, igual va a seguir abierto, porque este diodo, de la forma que está conectado, cualquier voltaje que sea negativo, si es voltaje negativo, la corriente va a ir en este sentido y lo va a dejar abierto. Entonces, hasta llegar al 0, seguimos mostrando el mismo voltaje de la fuente. Listo. Miren, ya cumplimos un ciclo. Vamos a repetir el análisis. Cuando otra vez, ¿se acuerda que dijimos que cuando el diodo, hasta que el diodo no supere el 0.7, este 0.7, no va a conducir? Entonces, hasta ese 0.7, que está más acá, vemos el punto. Como no conduce ese diodo, está abierto, y como está abierto, me va a mostrar el voltaje de la fuente. Entonces, esta cosita que está aquí, la voy a replicar acá abajo. Y asimismo, una vez que conduzca, no va a subir de 0.7. El resto del voltaje es donde cae en esa resistencia, pero no me importa el valor que tenga esa resistencia porque yo estoy midiendo aquí. Y así mismo se va a repetir la gráfica de nuevo, ¿no? Sube hasta aquí, hasta acá y sube, ¿no? Listo. ¿Qué voltaje? ¿Cuál es la altura de este voltaje? No le hemos puesto. Ese voltaje es 0.7, ¿no? Entonces la gráfica aumenta hasta 0.7, se queda en 0.7, disminuye igual que la fuente, toda la parte negativa es igual que la fuente, sigue copiando la fuente hasta que vuelve a ser 0.7 y otra vez se queda en 0.7. La ha recortado
esta onda seno la ha recortado a 0.7. Por eso este tipo de circuito se les llama recortador. Porque si se da cuenta es verdad, cogió la seno y la recortó, le recortó la parte positiva en 0.7. Listo, tenemos este circuito que me están pidiendo aquí. Tenemos que el voltaje de caída del diodo va a ser 0.7 por de silicio cuando este conduzca una fuente en este sentido de 1.7. La resistencia y la fuente de 5, ¿no? 5 menos 5. Listo. Tenemos que darnos cuenta de algo, que cuando el diodo, cuando el voltaje es 0 aquí, este diodo no conduce, a pesar que haya esta fuente. Lo que pasa es que esta fuente está en contra del diodo, ¿sí se da cuenta? Y esta fuente, bueno, sí está a favor del diodo, si nos podemos dar cuenta. Entonces, en este caso de aquí, tenemos que darnos cuenta que cuando esto vale 0, el diodo conduce, no por la fuente que está acá. Si esto es 0, habrá de cuenta que esto es una línea sin fuente, un corto, un corto en voltaje 0, ¿no? Pero este diodo ya está conduciendo, ¿por qué? Por la fuente que tiene aquí, ¿ya? Entonces, el voltaje que va a haber cuando el diodo conduce es los 1.7 voltios. Si el diodo conduce va a ser una fuente más menos de 0.7. Entonces, ¿qué va a haber esto de aquí? Va a haber el punto 7 menos el punto 7. El 1.7 menos el punto 7. ¿Quién gana? El resultado es 1. ¿Con qué polaridad gana el 1? Con la polaridad más menos. ¿Por qué? Porque el mayor tiene esa polaridad y tiene la polaridad contraria más menos. Y cuando usted ha conectado un multímetro o un osciloscopio con la patita más acá y la patita menos acá, él lo va a leer como negativo. Él va a ver aquí como -1. ¿Listo? Como él ve -1, cuando este diodo está conduciendo, él va a ver un -1. Sería algo aquí, ¿no? -1 va a ver así. ¿Listo? ¿Hasta cuándo va a durar eso? Hasta que el diodo deje de conducir. ¿Ya? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando esta fuente comienza a valer ya no 0, sino que 0.1, eso va a contribuir o va a estar en contra del funcionamiento del diodo. Va a contribuir porque si 0.1 más menos va a haber energía que va a ir así. ¿Sí se da cuenta? Cuando la fuente, o sea, recapitulemos. Cuando la fuente vale 0, el diodo conduce. Cuando la fuente vale 0.1, el diodo sigue conduciendo. Cuando la fuente vale 0.2, sigue conduciendo. Cuando vale 0.7, sigue conduciendo. Cuando vale 3, sigue conduciendo. ¿Ya? Entonces, cuando el máximo ahora, cuando vale 5, sigue conduciendo. Y si sigue conduciendo, su voltaje no varía porque tú estás midiendo no la fuente ni esta resistencia, sino que estás midiendo este punto 7 con el 1.7 de acá, que restados te dan 1, y con la polaridad que está te va a dar -1. Entonces, por lo menos hasta aquí, que es la mitad de la onda, vas a copiar el -1, ¿no? Listo. La siguiente parte de la onda. Cuando esto vale 4, va a seguir conduciendo. Cuando vale 3, va a seguir conduciendo. Cuando vale 2, va a seguir conduciendo. Listo. Entonces, se puede seguir copiando esto de aquí. Porque hasta cuando vale 0, mira, cuando vuelve a valer 0, cuando esto vale 0, es como que está cerrado esto de aquí, es como que es un corto. Igual, un corto, pero no es corto porque ahí está la resistencia, ¿no?
Entonces, cuando la fuente vuelve a valer 0, que es este punto que está acá, cuando vuelve a valer 0, esto sigue conduciendo. ¿Gracias a quién? Gracias a esta fuente que está de 1.7. Restadas da 1, ¿no? Listo, hasta aquí, estamos ahí. ¿Qué sucede ahora? La fuente comienza a tomar valores negativos. La fuente comienza a tomar valores negativos como, por ejemplo, menos 0.1. Cuando vale menos 0.1, ¿qué importa? Porque este es el que le ayuda a conducir. ¿Se da cuenta? Y cuando hay un 0.1, no importa porque él es 1.7. Si restamos esto de esto, sería como que tuviéramos aquí una fuente de 1.6. ¿Se da cuenta? Suficiente para que siga conduciendo. Pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Ya? ¿Qué voltaje ve el osciloscopio? Sigue viendo 1. Sigue viendo 1. Recapitulemos. La fuente vale 0.1. Él no deja de valer 1.7. Lo que pasa es que viendo en todo el circuito, el voltaje equivalente que habría aquí sería 0.1 menos 0.1 con 1.7 y el 0.7 de acá. Entonces, este menos 0.1 no hace que el diodo deje de conducir. No es suficiente porque este es mucho más grande. Entonces, sigue habiendo aquí 1. Voltaje de 1. Seguimos con el 1. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo ese diodo ya deja de conducir? ¿Cuánto tiene que valer esta fuente para que ese diodo tenga que conducir? Escríbanlo en el chat. Bueno, atiende aquí porque de pronto se puede confundir, ¿no? Miren, la diferencia entre estos dos voltajes, el voltaje total que hay aquí es 1 cuando conduce. ¿Sí me explico? Aquí ellos son independientes y ellos tienen un voltaje de 1 para conducir. ¿Ya? Vamos a suponer que, vamos a ver qué pasa si el voltaje vale menos 1. Si el voltaje vale menos 1, vamos a quitarle, para que sea didáctico, vamos a quitarle a este, vamos a quitarle el 1, ¿no? Vamos a quitarle el 1, ¿no? Este 1 de acá, el 1 que está, el menos 1, vamos a quitarle esto de acá. Y sería como que tuviéramos una fuente de 0.7 menos más. Me quedaría aquí, ¿no? Porque tengo una fuente de 0.7 menos más. Y esa se contrarresta con la que está acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuente aquí puesta de 0.7 con esta polaridad, si yo asumo, como decíamos, asumir que este conduce, este punto 7 con este punto 7 se van a hacer 0. Y si es 0 voltios, está en el límite de que conduce o no conduce, o sea, no conduce. ¿Sí está claro? Imaginémonos algo peor, imaginémonos que esto no sea menos 1, sino que sea menos 1.1. ¿Qué pasa ahí? Si menos 1.1 lo resto de 1.7, me va a quedar ya no 0.7, sino que me va a quedar 0.6. ¿Ya? Este 0.6, haga de cuenta, miren. 0.6. Ese 0.6, en los circuitos anteriores que veíamos, no hace que se prenda el diodo. ¿Sí o no? Pero no le dimos 0.6. En total salió 0.6. ¿En total de qué? De restar el 0.7 del voltaje de la fuente. ¿Ya? ¿Sí se da cuenta? El restar el voltaje de la fuente, que es 1.1 menos 1.1, con el 1.7, eso me da el 0.6 que hace que no conduzca. Entonces, no es que el voltaje de la fuente tiene que ser 0.6. El voltaje de la fuente tiene que ser 1.1. ¿Ya? El 1.1 es un número que le pusimos un poquito de más para que conduzca. Pero el punto límite era menos 1. Porque menos 1 con el 1.7 me da 0.7. 0.7 es el límite para que conduzca o no conduzca. Mire, si en este circuito que hacíamos en las clases pasadas yo no le ponía 0.6,
No que le ponía justo el 0.7. Y usted dice, mire, usted decía asumir diodo 1 on. Ya. Si este vale 0.7 y tiene una caída aquí de 0.7, ¿cuánto te da la corriente de la malla? La corriente de la malla te da 0 porque cuando hagas la ecuación vas a poner más 0.7 menos 0.7 más I por R igual 0, ¿no? Este punto 7 se te va con un punto 7 y ¿qué te queda? Que la corriente es igual a 0. Y si la corriente es igual a 0, ¿qué pasa? Quiere decir que la corriente del diodo es 0. Entonces, como ID es menor o igual que 0, entonces el diodo 1 off. ¿Sí se da cuenta? El valor límite que hace que este uno conduzca es el mismo voltaje del diodo, 0.7. Entonces, sabemos que para que la unión de estos dos voltajes me dé 0.7 es que la fuente tiene que valer menos 1. ¿Quedó entendido? Listo. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que en 1, vamos a poner aquí 1, perdón, no es 1, es menos 1. Aquí vamos a poner menos 1. Y en menos 1 vamos a ver qué punto nos da. Nos da este punto. Ese punto lo vamos a bajar. Bien. Aquí el diodo ya empieza aquí en 1 y vamos a repetirlo acá, ¿no? Que sería este otro punto, ¿no? Y vamos a bajarlo. Aquí el diodo ya empieza a conducir. Si el diodo empieza a conducir, ¿qué va a suceder? Perdón, lo dije mal. Este punto que hemos calculado, el voltaje menos 1 de la fuente, es cuando el diodo ya no deja de conducir, porque todo este tiempo estuvo conduciendo. Me estaba mandando voltaje de 1 desde aquí hasta acá. Listo. Cuando el diodo ya deja de conducir, ¿qué voltaje se va a ver en el osciloscopio? Si esto ya está abierto. ¿Qué voltaje ve? Responda en el chat. Si esto de aquí deja de conducir, es como que usted tenga algo así. La fuente, la resistencia y así. Abierto esto de aquí. Y el circuito abierto es que está midiendo usted el voltaje. Entonces, si está abierto, el voltaje que ve este osciloscopio es el voltaje de la fuente. Y entonces tiene que copiar esta bajada que está aquí. ¿Llegamos al mismo voltaje de menos 5, sí o no? Sí llegamos. ¿Por qué? Porque está abierto, ¿no? Todo esto está abierto. Y en menos 5, si con menos 1, esto ya se abría. Imagínate con menos 5, con más razón no se va a abrir. Con más razón va a seguir abierto, perdón. Si con menos 1 ya se abría, con menos 5 va a seguir abierto. Si seguir abierto me va a seguir botando el mismo voltaje, entonces voy a llegar a el mismo menos 5, ¿no? Y ahí cuando viene esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, como no es, como ya está, ya no es menos 1, sino que es menos 0.3, 0.2. Entonces, ¿qué sucede? El diodo vuelve a conducir, en este método de aquí vuelve a conducir, y usted sabe que cuando el diodo conduce, ¿qué va a ver usted aquí? 0.7 con 1.7, el resultado 1. Menos 1, ¿no? El resultado, menos 1. Y bajo este punto aquí, y de aquí por acá, es así, ¿no? Recto. Y esto se vuelve a repetir cada vez. Listo, esa sería la solución.